Hola, ¿qué tal? ¿Se me Hola, oye ¿qué tal? ¿Se bien? me oye bien? ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Me podéis oír? ¿Bien? Sí, sí, Va, sí, vale, vale, vale. perfecto. Vale, perfecto. Se me ve y se me oye bien, ¿no? Sí, sí, todo perfecto de momento. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a esperar un poquito, ¿vale? Vamos a dar ahí como un margen de unos pocos minutos más para que se vayan agregando la gente y comenzamos esta sesión a empezar a hablar de nuestro masaje ayurvédico Abhyangam. Perfecto. Muy bien, pues nada, vamos a esperar esos 5 minutitos ahí de Ah, cortesía. perfecto. Aquí es que hay una tormenta horrible. Espero que no se corte.
Bueno, bueno, si no, esto se va a grabar, con lo cual, pues Ah, es verdad, perfecto. Es que de repente ha comenzado una tormenta sí, ¿no? eléctrica abundante. ¿En dónde? ¿Por dónde estás? En Cáceres, Ah, Cáceres en estoy. Cáceres. Vale, 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 vale. Vamos, nos estábamos achicharrando, como se dice aquí, en Ya, tiene 30 y tantos grados, pero de repente hoy ha cambiado todo. Parece ocho apellidos vascos la película, cuando pasas el puente y ya está negro, pues Sí, así ha sí. sido. Ya, 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 ya. Estaba todo soleado y ahora se ha puesto negro, tengo la luz encendida. Sí, 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 creo que está para caer una buena. Pues aquí ya ha empezado. Bueno, va entrando la gente. Venga, genial. Sí, en principio, Lola, te voy a tener enchufado el audio, ¿vale? Sí, Porque el resto en principio voy a apagar el audio cuando necesitáis hablar, pues me lo comunicáis y os coloco el audio, ¿vale? Pero a ti en un momento dado te lo voy a dejar, ¿vale? Para que pueda tener comunicación en el caso de que, no sé, de que alguien no me oiga bien o de que no se me vea bien o de que se pierda el audio, ¿vale? vale. Porque se puede ir el audio por la red o no sé, yo estar hablando y que no se me oiga. Sí, Puede ocurrir a veces. sí. Entonces, bueno, a las que os habéis incorporado ahora de última, estamos dejando ahí como un pequeño margen de esos 5 minutos para que se vaya incorporando el resto. Aquí vamos a ir admitiendo. Pues yo allí en Extremadura tenía, Lola, un centro, pusimos dos centros de terapias naturales Sí. y ahí hacíamos yoga y el masaje ayurvédico desde entonces. Sí, pero en Cáceres o en Extremadura. En Extremadura, en Plasencia. Ah, en Plasencia, sí. En Plasencia. Está a 90 kilómetros de Cáceres, o sea, Sí, 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 que está está apartado, pero bueno, pero ahí pusimos nuestro cerca. primer centro Sí, de terapias naturales y también había masajes ayurvédicos en ese centro, sí, sí. yoga y de todo. Muy Bueno, bien, vamos a bueno. esperar un poquito más y vamos a Yo comenzar. aquí estoy, callada y quieta. Vale, 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 vale. Callada y quieta, esperando. Vale, perfecto. Vale, por ahí están los chats. Vale. Em, cualquiera que se quiera, que quiera decir alguna cuestión, el chat también está abierto. Por cualquier, en principio, duda técnica, luego vamos a hacer, pues eso, una rueda de preguntas. Pero en principio, si queréis comunicar durante la sesión por algún tipo no sé, de cuestión técnica o de lo que sea, pues ahí en el chat yo intentaré contestar, ¿vale? Hoy no tengo ayudante directo para que me controle todas las entradas y las salidas, lo voy a ir haciendo yo. Pero bueno, tengo ahí a Lola como técnicas de supervisión de audio y de vídeo. Gracias. Gracias a ti. Vamos a ver. Vale, pues yo creo que vamos a ir empezando y ya si alguien va entrando, porque esto suele pasar, pues hay veces que se va entrando sobre la marcha y así es, ¿no? Vale. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias bueno, pues por estar aquí, porque la verdad es que muchas veces con todo lo que se hace y con toda la vida que llevamos, muchas veces es un esfuerzo muy grande pues apuntarse a a un webinar o a algo, ¿no? Porque la verdad es que la demanda es tan grande ya de todo, o sea, estamos
tan eclipsados con todo lo que surge ahí en redes que la verdad es muy de agradecer que hoy estéis aquí. Entonces, bueno, como hemos dicho, vamos a hablar de este masaje ayurvédico Abhyangam, que se llama. Em, Vamos a ver, vamos a seguir. Uy, que se me ha pasado. Vale, un poco recomendaciones para la clase antes de comenzar sería, pues eso, evitar un poco de distracciones, aunque bueno, siempre va a haber, ¿no? Si queréis tomar notas ahí y anotarlas, se va a grabar, se está grabando, con lo cual que luego después en el webinar yo voy a, en el grupo, perdón, de WhatsApp, ahí voy a dejar toda esta masterclass grabada, con lo cual pues la vais a tener ahí a vuestra disposición. Un poco que vamos a aprender aquí en esta clase. Yo mi idea es un poco hablar de los fundamentos de ese masaje tradicional, los orígenes, un poco, porque claro, ya los orígenes que suelen no son como los que normalmente aparecen en la tradición occidental. Eh, Aquí normalmente vienen a través de, digamos, una conexión muy directa con, bueno, pues ya os contaré un poco más adelante, pero trabajan a nivel de intuición que en Ayurveda y en yoga se llama Buddhi, quiere decir intuición. Y todo el Ayurveda viene a través de esa más que de intuición, aquí lo llamamos intuición, pero realmente en sánscrito tiene una palabra que es buddhi, que más que intuición como se entiende aquí, es una conexión con la fuente original, es decir, con todos los registros acásicos de los cuales esta gente ha obtenido la información de todo, del yoga, de la arquitectura y de todo. Bueno, luego también vamos a hablar de cómo se puede integrar esta técnica y cómo se puede, a nivel ya práctico, muy material, ¿no? De realmente a nivel práctico de cuánto se puede obtener también, porque también es muy importante, ¿vale? Ese intercambio de tú hacer ese tratamiento, ese masaje y cuánto beneficio económico se puede obtener de él, ¿vale? Eso es una cosa que, bueno, tampoco dedico mucho, pero es importante que se sepa. Y luego realmente cómo se realiza ya una sesión de este masaje ayurvédico. Desde qué, desde qué lógica, desde qué enclave, que ya os digo directamente que está desde un enclave ayurvédico, está dentro, este masaje está dentro de la medicina ayurvédica. Vamos a ver. Eh, bueno, pues aquí hablo un poco de si esta clase es para ti. Em, Bueno, realmente a las clases de... Yo llevo dando clases de formación de masaje a Biangam desde, pues aproximadamente desde hace 12 años aproximadamente, desde que empezamos a hacer estos cursos en Ibiza. Entonces ha llegado gente de todo tipo, con lo cual ha llegado masajistas que llevan muchos años de experiencia y tienen otras técnicas y ya pues unen una técnica más o añaden una técnica más a todas las que ya ellos traen, con lo cual es un añadido pues bastante importante dentro del requerimiento que se hace también en los spas, en los lugares de bienestar y todos estos lugares que ofrecen estos tratamientos. También se me pregunta muchas veces que si están empezando, pues si se puede hacer este masaje, que si es algo avanzado o algo así. En principio, si estás empezando, pues sería también un buen momento de empezar este tipo de masaje. Es un masaje, en principio.
bastante asequible y muchísima gente de los cursos que he tenido pues empieza desde cero a hacer este masaje. No habían hecho masaje antes. Lo que sí que hay que tener es, digamos, una cierta predisposición al tacto, a tocar y a estar en contacto de alguna manera con la gente a nivel corporal. Si no, pues es que realmente es complicado. Aunque alguna persona sí que ha venido con problemas de tocar, con problemas del sentido del tacto, de que si lo tocan o si me tocan o algo así, y ha querido hacer este tipo de masaje para poder solventar esa cuestión. Eso es algo muy excepcional que alguna vez ha pasado y bueno, la verdad es que con esto quiero decir que es para mucho tipo de público, ¿no? Tanto si está empezando como si tienes cuestiones con el tacto. Lo que más importante es que tengas esta ilusión por hacer este tipo de masaje y que la verdad que más que un masaje es, ¿cómo explicarlo? Eh, es una conexión muy importante con tu propio cuerpo, con el cuerpo de la otra persona, es algo muy íntimo y también se requiere una conexión también con algo que está más allá del terapeuta y del paciente. Con lo cual, esto es algo muy importante. Eh, de alguna forma, hay una conexión o debe de haber una conexión con esa fuente original que es la que nos trae, digamos, ese conocimiento y que nos trae esa presencia para poder realizar este masaje, este tratamiento. Sin esa presencia es como algo que está ahí vacío. Es realmente muy importante. En la India, siempre antes de comenzar este masaje o comenzar cualquier tratamiento ayurvédico del que este masaje forma parte, siempre se suele hacer una oración a la divinidad que está asociada con el Ayurveda, Dawantari. Normalmente esto es así y la verdad es que se nota un montón esta conexión cuando lo haces a cuando no lo haces. Bueno, vamos a seguir porque es muy interesante. Bueno, me presento también. Menos mal que está también el guión. El guión me ayuda un montón porque si no, a veces uno estaría divagando por ahí. Pues bueno, soy Javier Mantecón, llevo ya bastante tiempo con el tema de los masajes y especialmente con el de Ayurveda. Lo aprendí en Madrid, lo aprendí en la India. Fui a Kerala y a tomar, pues eso, a tomar conocimiento allí en un hospital. Y la verdad es que el hospital es un buen sitio para poder aprender masaje ayurvédico porque realmente estás viendo allí a los clientes que van al hospital y cómo entran. A mí una de las cosas que me quedé muy impresionado es cómo los clientes entraban y cómo los clientes luego salían. Evidentemente, el masaje ayurvédico es algo que forma parte dentro de la temática de los tratamientos ayurvédicos y dentro de un programa de detoxificación ayurvédica. Este masaje Abhyanga forma parte, o sea, que con lo cual yo veía a la gente entrar y luego a los 10 días salir y la verdad es que la gente estaba con una cara de calma profunda, pero total, por el masaje Abhyanga y también por todo el tratamiento que iba acompañado, porque siempre un doctor ayurvédico pues va haciendo ese seguimiento. Bueno, pues simplemente esto, tampoco me quiero enrollar mucho más. He hecho diferentes tipos de masajes y sobre todo un detalle importante, pues que yo mi conexión con el masaje fue a través de mi madre. Cuando yo era pequeñito y me iba a dormir por las noches, pues en vez de ya leerme un cuento, ya lo que hacía era darme un masaje así en la cara, en la cabeza, porque ella era masajista, ella era esteticien y ella era masajista.
Y entonces, pues yo me quedaba muy calmadito con los masajes que ella me daba y todo. Y la verdad es que recuerdo también que un detalle importante es que luego ya de más mayor, cuando ella me enseñó todo el protocolo de los masajes que ella había aprendido aquí en la escuela en Barcelona, fue donde ella estudió esteticien hace ya mucho tiempo, pues, perdón, sí, ella estudió allí mucho tiempo y entonces cuando ella me enseñó cómo iba todo esto, por ejemplo, el masaje de cara que ella me enseñó, pues me di cuenta luego ya cuando después de venir de la India, que el masaje de cara que ella había aprendido hace un montón de años en Barcelona era muy, muy, muy parecido al masaje hindú que se daba en la cara, al masaje Abhyangam, que parte del masaje Abhyangam se da también en la cara. Como es de cuerpo entero, pues también este masaje actúa sobre la cara. Y era muy, bueno, pues simplemente era un detalle para que vierais que mucha parte de esa tradición hindú que ha llegado hasta aquí o llegó hasta aquí hace muchísimos años. Es más, toda la tradición ayurvédica de los humores y de todos los dosas, Vata, Pitta, Kapha y los humores griegos, realmente los trajo Alejandro Magno a Grecia cuando Alejandro Magno estuvo a la India, estuvo en la India recopilando toda la sabiduría que él recopiló, pues parte de lo que se trajo Alejandro Magno fue la medicina tradicional hindú y se instauró en Grecia parte de esa medicina, de esos conocimientos. Y si tenéis más de 55 años como yo, pues, y habéis estudiado en los libros españoles de texto de ciencias naturales, ahí vienen los humores. O sea, y los humores vienen de los dosas, vienen de la India, con lo cual parte de ese conocimiento está ya aquí en Europa desde hace ya muchos años. Bueno, vamos a seguir dejando ya mi presentación y vale, pues un poco vamos a ver aquí qué es el Ayurveda, porque el Ayurveda es esa base del masaje Abhyangam. Es decir, el Ayurveda es la medicina tradicional hindú que se da en la India desde hace milenios. O sea, es algo que realmente no se sabe cuántos años han pasado desde la creación de la Ayurveda. Es decir, en- por ejemplo, en los textos más antiguos de Saraka, que habla sobre toda la Ayurveda, sobre todos los dosas y todo, realmente tienen 1500 2000 años. O sea, y ya esos textos estaban recopilados de toda la tradición oral. O sea, que eso ya estaba instaurado desde hace 1000 o 2000 más. O sea, que es algo muy, 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 muy ancestral. O sea, es una medicina realmente ancestral. Y como medicina ancestral trabaja sobre todo nuestro organismo de forma integral. O sea, no solamente sobre nuestro cuerpo, nuestras emociones, trabaja sobre todo. Es algo muy integral. El Ayurveda. Una de las cuestiones importantes de la Ayurveda es que nace de la conexión con la naturaleza. No es algo que se inventa en un laboratorio o haciendo, no sé, lo que se quiera hacer. Esto nace de la conexión de unos sabios, de unos rishis o rishas o lo que fueran, y se conectaban con la naturaleza, con todos sus procesos y todo, igual que los del yoga. Pues con el Ayurveda pasó lo mismo. Se conectan con todos los procesos de la naturaleza, entienden perfectamente lo que ocurre porque están inmersos en ella y a través de ello y a través de ella
pues obtienen diferentes remedios y diferentes cuestiones para poder equilibrar nuestro organismo y nuestro sistema. El Ayurveda es algo muy integral en el cual utiliza tratamientos, nutrición, rutinas y realmente es una alquimia. O sea, es una alquimia de los elementos. Porque aquí abajo pone origen Sankhya. El Sankhya es una de las filosofías antiguas, ancestrales de la India, de las cuales parte el yoga. O sea, están los Vedas, pero esto, que es Sankhya, que es esta filosofía, es la filosofía ancestral de los 5 elementos, en la cual está basada el Ayurveda y en la cual está basada el yoga, sin la cual el yoga y el Ayurveda no tienen sentido sólido. O sea, si recordáis en el yoga no se habla normalmente nunca del tema de los 5 elementos. Es muy raro que los textos modernos de yoga se hable sobre los 5 elementos, pero si cogéis los textos ya más antiguos de yoga, el lenguaje que se utiliza dentro de estos textos de yoga es un lenguaje muy Sankhya, es decir, un lenguaje muy que tiene muchísimo que ver con el Ayurveda. Y el Ayurveda y el yoga están totalmente unidos. Algo importante de la Ayurveda, algo muy importante de la Ayurveda, es que, como hemos dicho, es una medicina ancestral y el Ayurveda dice que, un momento, vamos a admitir aquí, y el Ayurveda dice algo muy importante, que cualquier desequilibrio que haya, en principio, la raíz es una desconexión de nuestro ser con nuestro propio ser superior y digamos, y su destino o su plan o proyecto que tiene esa alma en esta encarnación. Con lo cual, si realmente no nos estamos dirigiendo por nuestro propio camino, por el camino de nuestra alma, si no nos estamos dirigiendo en línea nuestro ser, nuestras emociones y nuestro pensamiento por esa energía de alma, de nuestra alma, pues a partir de ahí es donde empiezan a salir los desequilibrios a diferentes niveles. Pueden ser energéticos, pueden ser emocionales, mentales. A lo mejor al principio no son tan evidentes, pero luego se van haciendo muchísimo más evidentes de nuestra desconexión entre nuestro propósito de alma y la vida, digamos, cotidiana que estamos llevando. ¿Vale? Eso es un dato importante porque muchas de las medicinas occidentales esto ni se pasa por la cabeza de que, digamos, la primera causa de un desequilibrio es una desconexión con nuestro propósito de vida. ¿Vale? Bueno, esto es un poco, en principio, algo muy básico de la Ayurveda. Pues eso es un proceso de sanación, con esa alquimia. Y recordar que también algo muy importante con respecto de la Ayurveda es que aquí vemos la palabra Ayurveda, vemos una camilla y creemos que eso es Ayurveda. O vemos el cacharrito este de Sirodara que se coloca sobre la cabeza soltando aceite y creemos que eso es el Ayurveda. Bueno, pues eso es una parte limitada o una parte de lo que es el Ayurveda general. Porque recordar que la Ayurveda viene de la India y la India es un continente mucho más grande del que era hoy en día. Que hoy, pues bueno, Pakistán ahora se ha independizado, y otros países como Bangladesh, bueno, un montón de lugares, pero la India era mucho más grande, o sea, era un continente muy grande. Y claro,
la medicina que había o la ayurveda que había en el sur de la India no tenía mucho que ver con lo que había en el norte, aunque los principios de su origen Sankhya fueran los mismos, ¿vale? El origen de la alquimia es la misma, pero la forma de practicarla era diferente. Entonces, digamos que este masaje Abhyangam, para que lo ubiquéis un poco, está más asociado con el ayurveda que se practica en la zona sur de la India, es decir, en la zona de Kerala. Es es la zona donde realmente se practica este tipo de ayurveda, en la cual se utilizan pues muchos más aceites, se utiliza este tipo de masajes más corporales y diferentes tratamientos que no se utilizan en otras partes de la India. En la parte norte se suele trabajar mucho más con piedras, con gemas y bueno, tienen unos procesos de meter esas gemas dentro de unas arcillas, quemarlas, someterlas a diferentes temperaturas, generar un polvo que se llama basma y eso pues de diferentes formas los médicos ayurvédicos los vidias, que se llaman los médicos ayurvédicos, eso lo recetan en en la forma que ellos ven conveniente. Vale, vamos a seguir con la siguiente. Vale, antes de entrar a esa técnica hay algo. Bueno, sí, esto ya lo he mencionado, ¿no? Que es un poco el tema pues, de la cuestión también eh, de que cada vez más, en muchos más lugares, pues se realizan muchos más masajes, mucho más wellness, toda esta cultura del bienestar está muchísimo más arraigada y cada vez más. Y yo que llevo dando masajes mucho tiempo, pues he visto como una evolución, como que la gente va queriendo mucho más, hay mucha más demanda de este tipo de tratamientos y de masajes, porque la gente busca aliviar desequilibrios y no encuentra muchas veces cómo. Y entonces el Ayurveda es una forma bastante importante de solucionar de solucionar muchas cuestiones. Y mucha gente se va a la India o hace tratamientos directamente aquí en España a través también de doctores ayurvédicos, que es como tiene todo sentido. No quiere decir que para dar un masaje ayurvédico esporádico se necesite un doctor de ayurveda. Se necesita solamente saber unas contraindicaciones básicas pues para no crear un desequilibrio más del que esa persona ha llegado. Bueno, aquí también, pues saltando un poco de la cuestión, que ahora volvemos, digamos que también este masaje está bastante cotizado. O sea, quiero decir que, que muchas veces los masajes normales, por lo menos donde yo vivo, pueden costar alrededor de 30 40 euros o algo así. Y los ayurvédicos, por los aceites que se dan, por todo el protocolo que es y por todo, pues hay veces que vamos, hay veces no, es que se cobra siempre, siempre mucho más. Es una forma diferente de trabajar sobre el cuerpo y con un cuidado especial en el cual tienes que poner como más energía, mucha más atención o mucha más esa reconexión y bueno, y además el aceite que los aceites, bueno, pues a veces son difíciles de conseguir, los básicos no, pero a veces algunos sí, y con lo cual esos aceites pues son más caros y el masaje al finalmente es mucho más caro a nivel económico de precio. Pero bueno, dejando esa cosa técnica a un lado, que es importante, porque claro, hay veces que dices, bueno, pues para dar un masaje normal, pues mira, pues a veces el tema económico es importante, o sea, es importante. Yo lo he tenido totalmente desubicado muchos años hasta que me he dado cuenta de que no puede ser, de que tiene que haber esa compensación a nivel económica de alguna forma y si no es que no puede ser. Bien, vamos a seguir con estos fundamentos ayurvédicos básicos. Vale.
Pues mirar, como hemos dicho, esta filosofía Sankhya, muy ancestral, que es la base de la Ayurveda y que es la base de todo el yoga, ¿sabes? Porque, y mucha gente que practica yoga realmente no sabe que la base es esta. O sea, pero realmente lo es. Y mucho del yoga se hace de acuerdo, o se tendría que hacer de acuerdo con esto, ¿vale? Que es lo que muchos textos de yoga indican. A nivel ayurvédico, trabaja, como digo, con esos 5 elementos, como todas las ciencias Sankhya. Es decir, ¿que cuáles son? Pues mira, puede ser la arquitectura védica, es una de ellas. Eh, ¿Cuál es otra? La cosmología, por ejemplo, a nivel de astrología védica, utiliza también el tema de los 5 elementos. Bueno, los 5 elementos se llaman Panchamahabhutas y estos 5 elementos, digamos que para el Ayurveda, son como los ladrillos que forman todo el universo. Son como cuatro, yo lo llamo ladrillos porque son como base sustentadora y creadora de todo. Lo que hay que entender es que esto se creó hace, pues vamos a ponernos 3.000 años, por quedar en el medio, ¿no? O algo así. Entonces, la gente de hace 3.000 años, en aquel entorno, con un movimiento espiritual mucho más elevado que el que hay ahora, entiende esto de otra forma que lo que entendemos nosotros por estos elementos. O sea, porque según uno ve esto, pues dice, bueno, oye, pues la tierra es algo tangible que está ahí, sí que es la tierra, el agua lo que corre, el fuego, pues eso, tienes la imagen del fuego, del aire y del éter, que el éter no sabemos qué es, pero Einstein ya decía que había un éter, que había un éter. Y bueno, estuvo desmentido mucho tiempo. Entonces, lo que os quiero decir es que estos 5 elementos son realmente, ¿cómo explicarlo? Son conceptos, son conceptos más que cosas tangibles. O sea, por ejemplo, el aire, las características del aire, muy básicas, son el movimiento, la ligereza, la suavidad, el aire seca, ¿vale? Son uno de los conceptos importantes del aire. El aire rodea todo, es decir, no lo ven simplemente como aire, ¿me entendéis? Lo tienen como un concepto que está más allá de eso, con lo cual tiene unas características, ¿vale? Porque esto va a ser importante luego a la hora de poder entender las dosas, que es lo que tenemos aquí a mano derecha, ¿vale? Que es ya el formato bioenergético que representan esos elementos o la combinación de esos elementos, que es lo que luego al final determina nuestra constitución. Em, por ejemplo, el fuego. Pues el fuego, la característica del fuego es ese calor, es esa intensidad y sobre todo para la Ayurveda el fuego es la transformación. Lo que es todos los procesos de transformación para la Ayurveda es fuego. Luego el agua también, pues humedad, ductilidad, cambio, emoción muy profunda. Y la tierra, pues es algo como muy sólido, estructural, es lo que genera la base para todo, digamos. Entonces, esos a nivel muy básico, porque estoy hablando siempre a nivel muy básico, luego ya en los cursos ya detallamos todo esto muchísimo más detenidamente, pero aquí lo vamos a hablar de esta forma más o menos
clara, pero así ligera. Los cinco elementos es importante para comprender los dosas, porque si no, los dosas no tienen sentido. Los dosas son los humores que habíamos visto que representan las características biológicas. Entonces, en Ayurveda hay tres humores importantes, que uno es Vata, otro es Pitta y otro es Kapha. La representación de Vata, digamos que se ve como la unión entre estos dos elementos, entre el éter y el aire. El éter y el aire juntos representan ese biotipo o esa tridosa, esa dosa que se llama Vata. Luego, la dosa Pita, el biotipo Pita, está constituido por dos elementos, el fuego y el agua. Y el dosa Kapha está constituido por el elemento agua y el elemento tierra. Esto es muy importante tenerlo en mente a la hora de este masaje. Porque, claro, diréis, bueno, pero esto no es de masaje, ¿qué importa ahora todo esto? Pues esto es de vital importancia a la hora de poder realizar un masaje ayurvédico. Estos son principios básicos de la ayurveda. Pero el masaje Abhyanga, como está dentro de la ayurveda, todos estos conocimientos son muy importantes, ya que es muy diferente el masaje que le vas a dar a alguien que tiene una alteración de bata que a alguien que tiene una alteración de cafa. No va a ser el masaje igual. Y esto se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer este masaje ayurvédico. Son muy personalizados. No es el típico masaje de llegas y te dan el masaje X que acaban de dar al que acaba de entrar hace un momento, pues le dan otro totalmente igual. Pues no va a ser así, porque tanto las cantidades de aceite como las velocidades, como si va a poder llevar más cantidad de, de un tipo de aceite que de otro, la presión, como digo, la velocidad también y el tiempo. Y el tiempo. Esto es fundamental a la hora de realizar un masaje ayurvédico a Abhyangam. Por eso es muy importante pues tener esto claro, ¿vale? Voy a seguir, luego si queréis pues me hacéis preguntas ya concretas. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hablamos ya directamente del masaje. Ya nos metemos un poco más dentro de esta temática del masaje Abhyangam. Y bueno, en principio, como dice, pues es una de terapia muy reconocida dentro de la Ayurveda, como la más reconocida, porque claro, es algo que se suele hacer mucho dentro de la Ayurveda. A lo mejor la Ayurveda tiene muchos tratamientos. Uno de ellos es el masaje ayurvédico Abhyangam, ¿vale? Entre otros, entre ponte 30 más tratamientos, como poco. Entonces, claro. Este masaje está muy, muy instaurado dentro de esos tratamientos ayurvédicos, porque recordar que, digamos, un tratamiento ayurvédico está ya en un masaje suelto, Abhyangam, que siempre se puede dar y siempre se dan, ¿vale? Pero ya un masaje Abhyangam dentro de un tratamiento ayurvédico eh, va prescrito por un doctor con el aceite que el doctor considere que ya habrá hecho el doctor, digamos, una revisión de esa persona para ver cuáles son los dosas que tiene en desequilibrio y con qué tipo de tratamientos pues se va a equilibrar, ¿vale? Y muchas veces el masaje Abhyanga se suele utilizar. Es un masaje muy gratificante, porque claro, la sala ya está a una temperatura caliente, con lo cual el cuerpo se relaja muchísimo. Es un masaje de cuerpo
completo. Eh, el aceite también se va a dar tibio o caliente, siempre cómodo para el cuerpo. Y, y la verdad es que es muy gratificante ya directamente, nada más ya entrar en la sala que está caliente, ya con el aceite caliente, eso ya, ya tienes ganado mucho, ¿vale? Y bueno, a nivel de un poco teórico, ¿no? Son movimientos largos, muy envolventes y sobre todo siguen unos canales que en yoga y en ayurveda se llaman nadis y en la medicina tradicional china se llaman meridianos. O sea, esto es lo mismo. Entonces, hay unos movimientos muy largos que los habréis visto seguramente en algunos vídeos que las manos del terapeuta van desde los pies hasta la cabeza, recorriendo los brazos y para arriba y para abajo. Y todo esto, digamos que está ordenando, equilibrando, activando todos esos canales energéticos. O sea, que no es solamente que digas, es que me duele aquí, que me den aquí para que aquí, justamente en este punto, se me alivie esta tensión que tengo en el brazo. O sea, no va de eso, es algo mucho más profundo y mucho más completo. De hecho, en las prácticas de tratamientos ayurvédicos en los cuales este masaje Abhyanga está integrado, uno de los principios de este masaje es conducir todas las toxinas, o también llamadas en ayurvédica amas, hacia el sistema digestivo. Normalmente, hay tratamientos o retiros de Ayurveda que duran 8 días, 14, 21 y meses. Y el masaje ayurvédico suele estar totalmente integrado en esto, en este, en estos tratamientos, ¿vale? Y como estaba diciendo, que es que sigue todos esos canales. em, em, a ver, estaba en que las toxinas en ese masaje, tanto en el masaje como en el detox, porque a ver cómo lo explico. El Ayurveda, uno de los principios importantes del Ayurveda es la detoxificación. ¿Vale? El Ayurveda busca el detox, una detoxificación física, emocional, mental y a todos los niveles. Entonces, los protocolos de la Ayurveda, tanto de la Biangan como de todos los demás tratamientos, es llevar todas esas toxinas, acumularlas en un lugar. ¿Vale? ¿Y en dónde? Normalmente siempre es en el sistema digestivo. Entonces, tras tiempo acumulándose las toxinas, recopilando las toxinas de diferentes partes del cuerpo, las lleva a través del masaje Abhyanga y los tratamientos de la Ayurveda hacia el sistema digestivo. Y cuando se termina ese proceso, que es un proceso ayurvédico previo a un proceso que se llama Panchakarma, ¿vale? Aquí, aunque me vaya un poco hacia adelante, se llama Panchakarma, ahí sí que se sueltan las toxinas con otro tipo de tratamientos. ¿Vale? Hay 5 tratamientos, Pancha es 5 y Karma son acciones. Con lo cual hay 5 acciones para liberar totalmente ya el cuerpo de toxinas. Pero, y el Abhyanga, digamos que sería como algo previo a eso, previo a lo que es una detoxificación completa. El Abhyanga es una de las técnicas que ayudan muy firmemente para eso. Eh, ¿Qué más? Trabaja todo, o sea, es decir, cuerpo, mente, energía, todo el sistema. Y bueno, se suelen utilizar, aunque se puede utilizar muchos tipos de aceites, pero se suelen utilizar aceites medicalizados. Aceites medicalizados que se compran en tiendas especializadas de Ayurveda. Hay muchos y según lo que ocurre,
el tema que tenga, el desequilibrio que pueda tener el paciente, pues se recomiendan unos o se recomiendan otros totalmente diferentes. Que no tenemos ese tipo de aceites, porque eso es muy complicado, lo que sea, conseguirlos, o no tenemos un doctor que nos diga, mira, este es el aceite, o no lo conseguimos. Vale, pues siempre hay opciones, porque siempre se suele utilizar como aceites de base el aceite de sésamo, el aceite de coco, se puede utilizar también almendras y también se puede utilizar aceite de mostaza. Es uno de los aceites, este último, el de mostaza, que se suele utilizar para cuestiones de caza, ¿vale? Como os he hablado antes. Eh, Como he dicho aquí, que este masaje está adaptado a la constitución personal de cada uno. No es un masaje de factoría, o sea, es un masaje de que primero tienes que ver esa persona cómo está, qué desequilibrios tiene, hacerle, si es posible, algún test de preguntas, que ya os daré alguno. Y bueno, también depende de la estación, no solamente de la constitución, sino también de la estación, de la persona. Em, con lo cual, como digo, pues y repito, es algo muy, muy personalizado, ¿vale? Y ya digo que los aceites los vais a poder conseguir fácilmente porque siempre aceite de sésamo es muy asequible de conseguir y es la base, junto con la de coco y la de mostaza, de la mayoría de los aceites medicalizados de Ayurveda, ¿vale? Lo que no deberíamos de utilizar nunca son aceites minerales, ¿vale? El cuerpo no vibra en esa frecuencia, con lo cual esos aceites minerales que se suelen utilizar siempre, que si de Johnson y de no sé qué, y que o muchos se dan a los bebés. El aceite clásico este de Johnson que se le da a los bebés, tan así, que lo vemos tan transparente y tan así, eso si tú lees en la etiqueta, eso es aceite mineral total. Y eso no, el cuerpo eso no lo, o sea, eso es parafina. O sea, eso es petróleo, petróleo tal cual. Con lo cual, hay que ser muy cuidadosos también a la hora de qué aceite estamos utilizando y elegirlo con el mayor cuidado posible. O sea, por eso, cuando he hablado antes de que los precios en estos masajes son más elevados, pues estáis viendo poco a poco de por qué esto es así. Porque esto es casi un ritual. Es un ritual. Cuando vais a la India y os dan cualquier tratamiento ayurvédico, pues siempre ponen una vela, siempre ponen esto, siempre hay una oración concreta para esto. Está muy ritualizado, es decir, está muy conectado con esa fuente original con la que estamos siempre, deberíamos estar siempre conectados y es las que nos, y es la que nos da toda esa fuerza, digamos, y esa conexión con todo. Pues es importante hacer este masaje desde ahí, desde esa conexión. Si estuviéramos muy volados en ese momento, con, quiero decir, mucho pensamiento mental, antes hay que hacerse unas respiraciones, cantarse unas cosas o lo que haya que hacer para no dar el masaje de una forma incorrecta. O sea, hay que estar totalmente conectado con eso y al propio terapeuta eso le va a ayudar también, porque en todos los tratamientos y en todas las terapias, tanto beneficio tiene el cliente como el terapeuta, el paciente como el terapeuta. Eso siempre es así. Vale, vamos a seguir. Vamos a ver los beneficios. Los beneficios asociados, pues son muchos. Eh, Aparte, como en la mayoría de los masajes, ¿no? Pues bueno, pues que en la mayoría de los masajes vas a sentir una sensación de calma profunda, descanso y todo esto. Como hemos dicho, aquí se repite, libera ama.
O sea, libera toxinas, va a liberar toxinas. Esto también, lo mejor es que después de un masaje a Biangam, hacer una sauna. Es decir, esto es lo más o menos tradicional que se suele hacer, a no ser que la persona sea muy pita o que tenga mucho fuego y entonces el calor no le viene excesivamente bien. Pero muchas veces lo que se suele hacer es, después de este masaje, ponerlo en una sauna unipersonal con la cabeza hacia afuera, ¿vale? Y entonces ahí está como 10-15 minutos y ya libera totalmente un montón de toxinas a través de la piel. ¿Que esto no es posible porque no tenemos una sauna? Pues bueno, pues siempre está la opción de la ducha, de poner ducha un poco caliente y luego terminar con alguna tibia o ligeramente fresquita para que no caiga el sistema demasiado fuerte, ¿no? Nutre la piel y que claro, sí, o sea, es que directamente el nivel de aceite que vas a meter ahí va a ser muy potente. O sea, no es algo que pongas unas gotas de aceite, sino que se va a utilizar bastante aceite. Que volviendo al tema anterior, vas a utilizar mucho más aceite que, con lo cual te va a costar más. Vas a utilizar más aceite que si hicieras un masaje normal, que realmente no pones mucha cantidad. Pero aquí sí realmente pones cantidad. El cuerpo va a ir absorbiendo, absorbiendo. El cuerpo, cuando le das aceite, se va a ir secando. Pues más y más y más. Porque realmente la medicina que incorporas en el aceite, con esos aceites medicalizados, a través del masaje va a ir penetrando. Esa es una de las cuestiones. Aparte de que nutre la piel, evidentemente, todas esas medicinas que van con el aceite se van poco a poco introduciendo, introduciendo, introduciendo por todo el cuerpo y es una de las bases de este masaje. Ir introduciendo, ir introduciendo esa medicalización a través de la fricción, del calor. Claro, el calor abre poros y vamos introduciendo toda esa medicina ahí. Em, Imita al enraizamiento, pues sí, no solamente al enraizamiento, sino que también a, a, a una conexión y a una reconexión tuya de forma espiritual. Eso es importante. Hay una conexión, hay una gran conexión, ¿no? A ver, hay un cliente aquí una chiquita que me pregunta, ¿hace tratamiento con clientes de piel atópica u otras patologías de piel que requieren mucho cuidado con cremas y aceites? Pues mira, Elia, normalmente no utilizamos cremas, ¿vale? Solemos utilizar aceites. Bien, si tiene patologías de piel, muchas veces estas patologías de piel quieren decir que lo que es pita, que lo que es el fuego y el aire estarían bastante, bastante alterados. Con lo cual, se pueden utilizar aceites, sí, pero unos aceites concretos y con una cantidad concreta y sin fricción. Entonces, así sí que se pueden utilizar. O sea, y sí que hemos tenido clientes con la piel atópica u otras patologías de piel, claro que sí. Y ya te digo, pues eso es. Hay opciones la Ayurveda contempla todo esto, sí. Vamos a ver qué más cosas. Sí, una cosa importante que es que este masaje está muy, muy indicado para gente que tiene alterado el, el dosha vata. ¿Vale? Como veíamos antes, el dosha vata está relacionado con el elemento éter y el elemento aire. O sea, es decir, mucho movimiento mental, mucha cosa en la cabeza, mucha preocupación, o mucho esto, mucho lo otro, muchas ideas que desbordan, todo eso así. Entonces, eso está asociado con bata. Bata. Entonces,
¿Os podéis imaginar esta sociedad en qué estado está? Está en el estado bata. Pues todo teléfonos, no solamente todo teléfonos, o sea, quiero decir, si fueran teléfonos, pero es mucha dependencia de muchos inputs. O sea, que quiero ver que todo el rato me han mandado un mensaje, o si no, o esta información. O sea, estamos acostumbrados a tener demasiados inputs todo el rato. Y entonces una subida de bata finalmente total, de ese elemento aire y de ese elemento éter. Cuando eso se sube, pues hay mucha ansiedad, hay mucho estrés, hay mucha tensión, hay más adrenalina, hay más cortisol, hay más tensiones, todo eso se va elevando. Y eso es la base de la mayoría de las enfermedades actuales que hay. Con lo cual, este masaje está indicado casi para todo el mundo, porque todo el mundo estamos con la cabeza demasiado activada. Entonces, está muy recomendado para reducir todas estas desequilibrios y alteraciones de bata, con lo cual, indicadísimo para casi todos. Vamos a seguir. ¿Para quién puede ser especialmente interesante recibir este tratamiento? Pues Pues en realidad para casi todas las personas, incluso aunque no tengan ningún tipo de alteración, o sea, le quiero decir, yo mismamente me haría uno ahora mismo. O sea, quiero decir, te lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier situación. Va a bajar el nivel de estrés, va a bajar, pues eso, todo lo que hemos dicho en la slider anterior con referente a bata. Todo esto que vemos aquí de estrés, exceso mental y nerviosismo, eso nada más que es bata. Bata por las nubes. Entonces, para esas personas es eso. Em, Como hemos hablado de bata antes, recordar que una de las cuestiones de bata era la sequedad. ¿Vale? La piel, con ese exceso de bata, la piel se reseca muchísimo. Y si se reseca la piel, se resecan los tejidos, y si se resecan los tejidos, se resecan las articulaciones, con lo cual va a haber muchísima más rigidez general, muchísima más. Entonces, este masaje va directamente ahí, con lo cual pues eso, bata elevado, inestabilidad mental, sobreestimulación mental y ansiedad. Que como digo, ¿quién no tiene un poco de esto aquí y ahora? ¿Vale? Que la mayoría, con lo cual a todo el mundo le viene bien. Eh, para esta gente, para estas personas que por eso en la slider anteriores ponía que este masaje vale para enraizamiento. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque baja bata, o sea, nos está bajando bata y cuando baja el aire y cuando baja el éter, nos reduce toda esa tensión mental y al reducir bata, lo que hace es, lo que hace el sistema es reorganizar la tierra y reorganizar el agua y ahí asentarse, no asentar el foco energético a nivel de la cabeza y a nivel mental de aire, porque entonces, pues eso, todo esto, ¿no? Fatigas, insomnios, trastornos y todas esas cuestiones. Dejarme mirar un chat que ha enviado alguien. Vale, muchas gracias. Vale, perfecto, pues nada, muy bien. Gracias a ti. Vamos a seguir. Sí, como hemos dicho, Bata es ese aire y es ese éter y va directamente a todo lo que es, si está muy elevado, va a secar todo, como voy diciendo, ¿no? Y entonces, claro, empiezan a surgir cuestiones como artritis, artrosis, mejor dicho, fibromialgias, insomnios y un montón de problemas que al final están asociados con los excesos de bata.
Para esa es para lo que van destinados los masajes, ¿no? Sobre todo para esa gente que tiene ese bata elevado. Preparación, esto siempre es una pregunta que siempre se suele hacer, que la gente suele hacer, que es la preparación del espacio y la elección del aceite, sobre todo la elección del aceite, ¿no? Porque mucha gente que ya es terapeuta, pues ya sabe cómo preparar su espacio, pues a una temperatura correcta, con velas, haber puesto música para que todo el ambiente esté armonizado, que no haya unos ruidos por ahí que no dejen relajarse al paciente y una luminosidad adecuada, ¿no? Esto es lo básico. Pero claro, la elección del aceite ya, ya es algo un poco más avanzado, digamos. En el caso de que digas, mira, es que no tengo aceites para elegir, vale, pues el aceite de sésamo es el aceite idóneo y equilibrado para las tres dosas, ¿vale? Para las tres tipos de posibles, tres posibles desequilibrios que pueda haber principales, ¿vale? Pues eso, los excesos de bata, los excesos de pita, los excesos de cafa. Eh, Como he dicho, no todo el mundo tiene por qué tener la misma cantidad de aceite. O sea, eso lo primero. Antes de hacer la elección del aceite, pues eso, no todo el mundo tiene por qué tener la misma, el mismo nivel de cantidad de aceite sobre el cuerpo. ¿Vale? Alguien que es muy bata, normalmente necesita mucho aceite. Y la piel y el cuerpo va a absorber mucho aceite. Alguien que es pita no necesita tanto aceite, sí que necesita, pero no tanto como el bata. Y no lo necesita tan caliente como el bata. ¿Vale? Y luego para los CAFA va a haber que tener más prudencia con el aceite y poner muy poco aceite, menos aceite. Y aquí el aceite puede estar como en bata, pues tirando a tibio, caliente, ¿vale? Que el cuerpo lo acepte, claro. La elección del aceite, ¿vale? La elección del aceite, como hemos dicho, puedes elegir para, en términos muy generales, ¿vale? Muy generales. Para bata, aceite de sésamo, para pita, aceite de coco y para cafa, aceite de sésamo o de mostaza, ¿vale? Ahí tendréis estos. No tengo sésamo, oliva, que es el aceite de máximo nivel que hay aquí. O sea, con lo cual el aceite de oliva lo podéis utilizar perfectamente y estaría en el orden del aceite de sésamo, ¿vale? En la India utilizan sésamo porque no hay aceite de oliva. El aceite de sésamo también tiene una cualidad que es muy, muy, muy fino. Y la medicina que va en esos aceites, pues digamos que entra y penetra con muchísima más potencia que otro tipo de aceite de otra porosidad. Luego, yendo a un estadio un poquito más avanzado, con respecto a la elección del aceite, ya la tendría que elegir ese aceite o bien un terapeuta con mucha información o ya directamente un doctor ayurvédico. Porque si este masaje a veces va dentro de un protocolo ayurvédico, pues va a haber algunos días que lleven un tipo de aceite y otros días puedan llevar otro tipo de aceite porque ese es el protocolo de esa detoxificación concreta para esa persona concreta. Estos aceites, los básicos los conseguís en cualquier lugar, pero ya los más medicalizados, pues ya vais a tener que ir a páginas más especiales y, bueno, pues intentarlo conseguir de otra forma. Y eso sería un poco con el tema del aceite, ¿vale? A ver, luego el trato con el cliente es muy importante. Es decir,
antes hay que hablar con él para ver cómo está, para ver cuál es su desequilibrio concreto. Porque, porque claro, ya digo, no es un masaje de factoría. Tenéis que saber exactamente qué es lo que pasa con ese cliente. Si tiene, bajo un test ayurvédico le puedes hacer preguntas sobre cómo duerme, cómo va al baño, un montón de cosas, un montón de preguntas que te va a determinar su constitución y al determinar su constitución y su alteración, pues te va ya a dar una indicación directa de qué aceite vas a tener que utilizar, ¿vale? Eh, Como pone aquí, el doctor ayurvédico será el más idóneo a la hora de elegir aceites medicalizados. Eso por descontado, ¿vale? Pero no siempre se tiene un doctor ayurvédico a mano y para un masaje o dos masajes esporádicos, pues realmente no necesitas un doctor ayurvédico para que determine algo así, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, en ese caso, elegís los aceites básicos. Seguimos con ese trato al cliente de hacer ese cuestionario antes. Y también, sobre todo, sentirle, ¿no? Porque, vale, tú le puedes entregar un cuestionario, te puede hacer preguntas, todo muy mental, pero hay que intentar conectar realmente con esa persona y ver cómo tú la sientes también, porque eso va a ser muy importante a la hora de poder hacer ese tratamiento ayurvédico. Si la persona estuviera alterada, evidentemente tienes que bajarla de ahí antes de dar el masaje. Porque no puedes dar un masaje con alguien con un nivel de estrés muy elevado, ¿vale? Porque se va a estar moviendo todo el rato, no va a poder. O sea, si viene de fuera y viene alterado, o tú sientes que llega un poquitín alterado, lo primero que hay que hacer es sentarle en la camilla, que se ponga las manos en el pecho y que se vaya conectando con su respiración y con sus latidos del corazón. Y que vaya poco a poco, a través de la respiración, relajándose. Tú le vas guiando y poco a poco va entrando ahí. Con lo cual, eh, pues imaginaros, esto es importante. Esto es importante porque el masaje luego no va a ser lo mismo. Si la persona si el paciente se tumba directamente en la camilla o que si tú le has hecho unas respiraciones ya previas, si él las ha hecho y ha conectado y todo, y tú has conectado con esa persona y todo, es que no tiene nada que ver. Ya ahí ya estás haciendo la conexión previa con esa persona, ya no es un desconocido que va a tocar tu cuerpo de arriba para abajo. O sea, no, ya ahí hay una conexión ya importante. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Vamos a ver cómo vamos un poco de tiempo. Se va a pasar muy rápido, ¿vale? Eh, bueno, esto lo voy a pasar un poco así por encima. Suele durar este masaje entre 60 y 90 minutos máximo, porque el fundamento de este masaje es que la medicina sea incorporada en el cuerpo, ¿vale? Y en 90 minutos ya vamos sobrados. O sea, en 70 minutos, 60, ya todo lo que ha tenido que entrar de medicina en el cuerpo con ese aceite medicalizado ya ha entrado. O sea, con lo cual no vamos a necesitar mucho tiempo, ¿vale? Ya el tiempo extra que pongas, ya por relax. Pero que quiero decir que a nivel de medicalización, en 60-70 minutos ya está. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, sí, tener en cuenta las contraindicaciones, pues como los masajes básicos, si hay fiebre, evidentemente no, si hay heridas abiertas o irritación, en embarazo habría que verlo, depende de en qué momento esté en el embarazo. Si hay dolores, claro, si hay dolores importantes, trombosis, enfermedad cardiovascular se puede hacer, pero hay que vigilar el nivel de aceite que pones y otra serie de cosas. Eh, y si un médico, claro, nos aconseja que no se haga, ¿vale?
Pero bueno, eso ya es algo mucho más detallado. Em, a ver, pues eso, sí. Creo que aquí, si queréis, se pueden hacer preguntas. Entonces, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Aquí lo que... Vale, si queréis, aquí podemos hacer alguna serie de preguntas o si queréis, continuamos un poquito. Ya para no irme demasiado en el tiempo, porque todo el mundo tendréis cosas que hacer y tenéis cosas eh, que seguir haciendo en vuestra vida cotidiana, pues bueno, em, tenemos una formación de este masaje ayurvédico, que como digo, yo la llevo dando, pues eso, pues no sé si 12 años o algo así, o más. Creo que más. Pues eso, esta formación, digamos que está ya muy elaborada desde hace mucho tiempo y la forma y el sistema de aprendizaje, pues es muy, o sea, que quiere decir que cuando termines el curso vas a saber perfectamente cómo realizar el masaje. Evidentemente, tienes que tener luego unas prácticas de por lo menos dar 10 masajes o unos cuantos masajes a personas de tu entorno conocido, ¿vale? Porque hay que practicar, o sea, no solamente cuando terminas cualquier curso de cualquier cosa, luego para poder asentar bien eso hay que practicar, pero sales con los conocimientos adecuados para poder realizar ese masaje después de los 2 fines de semana. Eh, este masaje, sobre todo o sea, esta formación sobre todo es práctica. O sea, no hay mucha teoría. Y la teoría que hay es la teoría que se necesita para realizar este masaje. Y no mucho más. No nos vamos a entretener con otras series de cosas. Pero esa teoría que se vaya a hacer es importante porque si no el masaje no va a tener fundamento porque no sabes ni qué aceite dar, ni cuánto tiempo estar, ni a qué velocidad darlo, ni a qué presión darlo, ni a qué temperatura va a estar el aceite, ni la sala. Entonces, con lo cual, esto es muy, muy importante. Em, y bueno, pues eso, que después de este curso te vas a ir bastante preparado. O sea, bastante preparado, quiero decir lo que te he dicho antes, que es que realmente tienes luego tú que dar esos masajes a gente conocida para poder finalmente estabilizarlos. Y, y bueno, como ya tenemos esa, digamos, esa experiencia, pues vamos a dar ese masaje de una forma muy didáctica, ¿sabes? Ya lo tenemos muy integrado y sabemos cómo se va a realizar. Eh, ¿Qué vamos a ofrecer aquí? Pues mira, pues los grupos no son muy grandes. Yo no quiero grupos muy grandes porque yo no quiero saturaciones en los grupos, pero va a haber eso, un acompañamiento cercano. Va a haber unas horas de teoría y otras de práctica, como veis. Un material de apoyo que siempre doy, de teórico, que vienen cosas prácticas allí. Eso, grupos reducidos. Un diploma acreditativo, que es, pues, diciéndolo en plata, es anecdótico, pero porque claro, aquí... eh, O sea, si la osteopatía no está legalmente valorada, pues los masajes ayurvédicos, imaginaros. O sea, con lo cual, pero sí que damos un diploma acreditativo porque yo tengo un diploma que a mí me dieron allí en la India para poder acreditar. Eh, pero claro, pero que siempre que lo llevéis a cualquier sitio, a pedir trabajo, a cualquier centro, lo que sea, ese diploma ya va a tener su peso, ¿vale? Y normalmente esto, a nivel de cómo llevamos esta formación a cabo, eh, bueno, normalmente el masaje en la India se da a 4 manos, ¿vale? Es decir, a 4 manos quiere decir
a dos terapeutas, uno a un lado y otro a otro. Pero lo vamos a aprender a dos manos con un terapeuta y también lo vamos a aprender a dos terapeutas. Con lo cual, como vais a poder hacer piña y grupo en el curso, pues también lo vais a aprender, eso, como digo, lo vais a aprender a cuatro manos y lo podéis ofrecer a cuatro manos. Con lo cual es un masaje muy bonito a cuatro manos, la verdad es que es una maravilla. Se suele hacer siempre a dos porque realmente es complicado que gente se sincronice emocional y psíquicamente contigo para poder hacerlo, pero cuando eso ocurre es una maravilla. Entonces, bueno, el curso lo vamos a hacer el 22, 23, 24 de mayo, ese fin de semana, y el siguiente fin de semana del 29, 30 y 31. Son dos fines de semana consecutivos y son bastante intensivos. Y ya te digo, o sea, sales con el curso hecho, porque eso ya lo hemos hecho muchas veces y la verdad es que sales de ahí con el masaje completo. Lo grabamos, el que necesita grabar se lo lleva grabado o apuntado, todo así. Entonces, bueno, pues te vas a ir con el masaje bien realizado. Son cursos que muchas veces valen un dinero mucho más elevado que este. Entonces, bueno, esta formación pues tiene una inversión de 450 € los dos fines de semana y, bueno, en principio no está incluida la comida ni el alojamiento, pero ofrecemos aparte, no comida, pero alojamiento muy económico, compartido y sí. ¿Y qué más? Durante esta semana, antes antes del fin de semana, antes del 11, eh, hacemos un descuento de 50 €. Pues bueno, pues para que quien quiera apuntarse antes y tener ese descuento, pues siempre ahí va a estar, ¿vale? Vamos a ver. Y se suele realizar en dos pagos, o sea, realizas la reserva y luego el saldo restante, pues ya antes de llegar y ya está, sin ningún problema. Aquí te habla un poco de cómo recuperar la inversión y realmente claro que recuperas la inversión del curso de una forma muy rápida. Si haces unos cálculos básicos, pues en nada de tiempo, con aproximadamente 10 masajes, ya tienes totalmente recuperado esa inversión. Y, y bueno, lo puedes integrar en un montón de sitios, pues ya sea hoteles, spas, centros de belleza, retiros también de bienestar, y es un complemento. Es un complemento muy potente también. Y bueno, pues ahora preguntarme lo que queráis, lo que queráis, lo que tenga que ver con esto. Y, y nada, y luego ya pondré en el WhatsApp, ahí pondré la grabación y alguna información directa ya más procesada de la página web que tenemos, que ahí está la información, pues eso, mucho más definida, mucho más procesada. Y ahí tenéis información. Y si no, pues conectáis conmigo directamente con el número que os deje y ya está. Pues bien, ¿hay alguna pregunta que pueda resolver? A ver, no sé cómo abrir mi micrófono. Si queréis ponerme en el chat algo y vuestro nombre o lo que sea, y luego yo os abro el micrófono, porque yo no estoy muy acostumbrado al WhatsApp, con lo cual, pues... Cada uno, Javi, puede abrir su micrófono cuando Ah, bueno, quiera. bien, pues si cada uno puede abrir su micrófono, si tenéis preguntas, que cada uno abra su micrófono.
¿No hay muchas más preguntas? Lo has explicado muy bien. Sí, gracias. Hola, Hola, yo, Lola. me- que- o sea, me ha parecido muy interesante, la verdad. Y yo con la medicina ayurvédica ya, digamos, he tenido contacto, ¿sabes? De hecho, hoy le estuve contando a un amigo con el que comí que a través de esta medicina yo se me curaron unas verrugas que tenía en las manos, ¿sabes? Que Sí, no era masaje, pero la medicina ayurvédica sí, 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 que sí. no se me quitó con nada, ni dermatólogos ni tal. Y yo me fui a Italia a ver a mi hermana, ella conocía a un médico ayurvédico, una comunidad así, y vamos, me dieron una medicina y se me quitó. Bueno, a la semana nunca jamás me han vuelto a salir. Y Ya, esto ya, ya. hará 30 años, ¿eh? Y eso era un constante, un constante. Entonces, yo quería saber dónde se realiza este curso. Este curso se realiza de forma personalizada en Denia, Alicante. Bueno, más que en En Denia, es Alicante. un pequeño pueblo que tenemos ahí en el valle de Gallinera, que está al lado de Denia, vamos. Sí, 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 pues se, muchísimas se gracias. realiza ahí de forma personalizada. Sí, No sé si algún día gracias, lo Ana. abriremos de forma online, porque hay gente que me lo ha pedido. Yo todavía no me he lanzado a hacerlo de forma online, pero hay un montón de gente que lo hace, cursos de masaje online y van, y Bueno, van bien. Yo todavía no me he lanzado a eso. pues muchas gracias. Nada, un placer. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Uy, se ha cerrado. ¿Se ha Ya. cerrado? No, ya Eh, está, ya está. sí, el micrófono lo puedes controlar tú. Mm, Es que se me había cerrado todo. O sea, Ah, ya está bueno, otra vez. ok, ok, ok. Vale. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, os mandaré la información, eso, más detallada, que simplemente es un enlace a nuestra página web, al apartado de masaje Avianga y formación. Y luego os pasaré también la grabación de todo este webinar, por si la queréis tener, y estará disponible. La verdad es que no recuerdo hasta qué día, pero yo creo que hasta el domingo de este fin de semana que entra o algo así, creo. Muchísimas. Y nada, si queréis otra duda o cualquier duda que tengáis, yo voy a dar también mi teléfono en el WhatsApp del grupo, y quien quiera conectar conmigo directamente porque tenga alguna duda concreta o quiera hablar conmigo o lo que sea, pues perfecto. Pues ahí dejaré mi teléfono para que conectéis directamente. Pues nada, yo muy agradecido por haber podido hacer este webinar con vosotros, y nada, que paséis un bonito día y que tengáis un bonito fin de semana. Igualmente, Eso es todo. mil gracias. Sí, Mil a gracias. ver, que conteste aquí, a ver. Muchas gracias por el webinar. Va, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, yo muy agradecido también, sí. Gracias. De nada, Lola. Bueno, pues no sé si hay más por aquí, cosas. Así. Paso, aquí está, sí, aquí os lo dejo. Aquí está. De todas formas, ya lo mando por, eh, por WhatsApp al grupo de webinar. Tardaré un ratito hasta que se me descargue, y si no os lo mando esta noche, yo creo que esta noche sí que os lo podré mandar. Y si no, pues mañana por la mañana os lo mando ya la grabación. ¿Vale? Pues Vale. nada, pues eso es todo, sí. Sí, ¿hay alguien por ahí? No más. No, vale. Ya van saliendo. ¿Qué? Para la grabación, Javi. A ver, dejar de compartir, ¿será? No, No. no. Ah, sí, espera un momento, sí. Esto, déjame ver si ahí está.
En el rec, donde pone Sí, rec. detener grabación, pues ya, detener grabación, sí.